Hola nuevamente a todos. En este video hablaremos sobre el segundo concepto fundamental en la construcción de software seguro, la integridad. La integridad se entiende generalmente por tres puntos de vista que son de protección. Primero, la protección de datos confidenciales. Esto quiere decir que existe información que siempre debe ser lo más precisa posible, que cuando se le entrega al usuario esta información sea la que está esperando el usuario y al mismo tiempo que estos datos se manejen en los niveles necesarios para permitir el acceso a los mismos solo a personal autorizado, a usuarios que necesitan trabajar con esta información o dependen de esta información. Por otro lado está la protección del procesamiento de datos. Esto quiere decir asegurarse que la transformación o la modificación interna de los datos que ingresaron al sistema hasta ser procesados, como los datos de salida o los datos que automatizan los procesos de negocio, sean confiables. Para esto se debe revisar la implementación, se deben garantizar los mecanismos de comunicación interna mediante los cuales pasa la información en todo momento del procesamiento en el software. Por otro lado, se debe proteger de modificaciones no autorizadas. Las modificaciones no autorizadas en realidad pueden ser de dos tipos. Tenemos la modificación accidental, que se denomina como distorsión, porque al ser no intencional, normalmente los efectos secundarios no son grandes. Por supuesto, esto no es general porque podrían darse casos de que se hace una modificación no intencional, es decir, accidental, que afecte a grandes momentos o a grandes situaciones del sistema. Con momentos y situaciones me refiero a procesos, reportes o cualquier otro elemento que involucre la transformación de información. Por otro lado están las modificaciones intencionales, es decir, las no autorizadas intencionales, que se denominan fraude. Ejemplos de esto es cuando algún estudiante logra acceder al sistema de calificaciones y no cumple con los requisitos para aprobar la materia, pero él lo puede cambiar al final del sistema y figura como aprobado. Eso es un fraude. Cambio de precios, algo bastante común en ventas online. Si el sistema no está lo suficientemente protegido, pueden haber fraudes en el hecho de comprar productos con un precio menor. Existe una lista grande de casos que se han dado en el mundo respecto a los fraudes. De hecho, todos los sistemas están siendo atacados en algún momento, dependiendo del interés de los atacantes, por supuesto. Esto como resultado hace que el estado de tu aplicación, el estado de tu software, en realidad de los datos, no sea íntegro, esté corrupto y con información incorrecta que va, por supuesto, a afectar negativamente al proceso de negocio que se tiene dentro de la empresa o lo que se haya automatizado con el software. Dos elementos importantes a tomar en cuenta respecto de la integridad son la precisión y exactitud. Por lo general, no se requiere que el sistema haga un proceso de autocorrección. No obstante, hoy en día técnicas avanzadas de inteligencia artificial están logrando inferir correcciones. Sin embargo, no es lo mejor todavía. Un caso básico de ejemplo es los autocorrectores de teclado. Muchas veces estamos escribiendo un dato, un mensaje, y el autocorrector corrige lo que no esperábamos, ¿verdad? Entonces lo mismo puede pasar en los sistemas. Por ejemplo, un sistema contable, si alguien ingresa 170 bolivianos y en realidad tenía que ser 17, el sistema probablemente no va a ser capaz de inferir 170, y si lo hiciera está jugando con datos delicados, ¿de acuerdo? Entonces, si bien no es una regla general, pero no es responsabilidad del sistema la autocorrección. Por supuesto, en un escenario
más controlado en datos no tan sensibles o en datos que podrían no afectar al funcionamiento general o a los procesos. Podríamos ver la posibilidad de implementar una autocorrección. De lo contrario, se sugiere no cargar esa responsabilidad al sistema. Entonces, ¿cómo garantizaríamos la precisión y exactitud? Hay varias maneras. Las comunes son, por ejemplo, el validar los datos de entrada, crear flujos de validación, formas de validación de todos los datos que ingresan al sistema. Un ejemplo de esto son la validación de formularios. Por otro lado está el manejo apropiado de excepciones. A nivel de implementación, los desarrolladores y el equipo técnico deben estar conscientes y conocer todas las excepciones que podrían darse durante el procesamiento de información, y basado en la información que se tiene respecto a cómo actuar en estas excepciones, se implementarán mecanismos automatizados que mantengan la integridad de los datos en el sistema. Por otro lado, se debe verificar la completitud de pasos o de la guía establecida en el procedimiento. Esto es, por ejemplo, que los algoritmos cumplan paso a paso lo establecido. Para esto se pueden hacer pruebas unitarias u otras técnicas que nos permitan garantizar que se han hecho correctamente o aplicado cada uno de los pasos esperados en el procesamiento y obtención de la información. Existen varias técnicas comunes de control de integridad. Una de las más conocidas es el hashing. El hashing es un tipo de criptografía, existen varios algoritmos, enseguida muestro algunos, y la meta de esto es que los datos se convierten en un texto. Este texto sirve como código para su verificación posterior al momento de mandar y recibir el mensaje o la información. Lo ideal es que no sea reversible y tampoco sea reproducible. Veamos un ejemplo de esto. Como pueden ver, aquí estoy utilizando este sitio Unit Conversion. Es bastante simple, contiene aplicaciones de hashing online. Por ejemplo, vamos a ver el base 64. Vamos a crear un mensaje simple. Hola mundo. ¿Okay? Vemos aquí que tenemos la encriptación. Aquí lo está convirtiendo a este dato. Esto podría ser un archivo, podría ser cualquier otro activo digital, ¿verdad? Que se aplica el hash y se obtiene esto. Este no cumple la regla, quiero decir, el algoritmo base 64 no cumple la regla de ser no reversible. ¿Por qué? Voy a copiar esto, por ejemplo. Voy a copiar lo que he generado. Voy a llamar a hacer un decrypt. Ahí. Como pueden ver, hay un proceso inverso, y como el algoritmo es de conocimiento público, basado en este código se puede hacer un proceso de ingeniería inversa para obtener los datos, así que no es lo más confiable. Otro algoritmo de hashing conocido es MD5. Este no es reversible. Lo que hace es tomar el archivo o tomar el texto en este caso y convertirlo a otro texto. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de esto sería que cuando yo envíe un documento y quiero garantizar de que ha llegado bien, yo mando el documento y además al interesado le mando el hash, y con este hash debería verificar si es que no ha tenido ninguna modificación. Si bien el MD5 es bastante común en archivos públicos, no es el sugerido para temas de seguridad. Se usa generalmente el algoritmo SHA. Existen varias opciones, ¿no? De 256 es bastante común. Vamos a probar. Y lo que hace es generar un texto. Esto no es reversible, simplemente es para verificar la integridad de los datos que han sido enviados. ¿De acuerdo? Entonces podemos revisar más algoritmos y ustedes pueden implementar sus propios algoritmos según la necesidad que tengan de su sistema, pero es un mecanismo en general común
que se utiliza para poder garantizar la integridad de los datos. Otro mecanismo generalmente aplicado es la firma digital. Se aplica sobre activos digitales, es decir, archivos, documentos, etcétera, todo que esté en algún archivo accesible mediante el sistema de archivos, ¿no? El encriptado es asimétrico normalmente, se tienen dos llaves, la pública y privada, que se validan de ambos lados de emisor y receptor para verificar que el documento es lo que se ha enviado a un principio. Además nos sirve para verificar quién te ha enviado o quién ha sido el autor de la última modificación o creación del archivo enviado. Por otro lado, a nivel de código tenemos el firmado de ejecutables, que es la firma digital de artefactos. ¿Para qué se firman los artefactos? Una vez que concluyes la implementación de una funcionalidad, el código fuente contiene todo el procesamiento que se debe hacer sobre la información, sobre los datos. Entonces, si este código es cambiado o se le inyecta algún caballo de Troya, un troyano, podría ejecutar lo que debería hacer más otros procesos que el usuario desconoce. Entonces, una forma de garantizar que el procesamiento es correcto es firmar los ejecutables que van a verificar la autoría y además va a garantizar de que el ejecutable o el archivo que estás trabajando o utilizando, mejor dicho, para el procesamiento de información no haya sufrido modificaciones desde el momento que ha sido liberado hasta el momento en que está siendo utilizado. Entonces estas tres formas son muy importantes y como ingenieros de seguridad deben identificar en qué punto y en qué momento se deben aplicar estos elementos. Para finalizar el tema de integridad, debemos comprender que existen dos propósitos claves para esto. Uno es garantizar la autenticidad. Se debe garantizar a los usuarios que la información que el sistema genera o te provee es auténtica, que haya sido procesado correctamente, que haya sido manipulado correctamente y por sobre todo no haya sufrido modificaciones ajenas al modelo de negocio. Por otro lado está la confiabilidad. Debemos garantizar a los usuarios que la información que está dentro de los datos generados son realmente confiables. Por ejemplo, reportes de contabilidad, reportes de salarios, reportes de horas, reportes de notas, calificaciones, etc. Que el usuario esté convencido que el software le está proveyendo datos 100% confiables.